y terminan favoreciendo solamente a un mercado financiero peruano que siempre ya sabemos más o menos por dónde va, ¿no? ¿Tenemos ya a Rosana en la línea? Rosana, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Rosana, bueno, esta primera votación de esta norma ya se había dado en junio, obviamente con toda una controversia, y ahora ya se dio la segunda votación, con lo cual la norma queda expedita pues para poder ser o refrendada por la presidencia o, volviendo al Congreso, ser aprobada por insistencia. Pero en todo caso, ¿qué opinión te merece la reforma que propone esta norma y hacia dónde nos va a llevar? ¿Nos va a llevar hacia un valle fértil, hacia un lugar verde y florido, o nos va a llevar a un desierto en las posibilidades de tener una pensión para el futuro? La verdad que en realidad están hablando sobre un mismo universo pobre, un ritmo de lo que es la informalidad laboral, que tienes a más del 70% que no están en planilla, que están en el sector informal, con una supuesta y ligera exigencia a los que son los independientes, con este tema de la pensión mínima o la pensión por consumo, que en realidad, permítame decir, la veo bastante desordenada. Hay algunos economistas y personas especialistas en números que dicen, al menos sí, una Rosana, cuenta bien para una probabilidad de que el peruano no ahorra, ¿no? Rosana. Pero no es tan así en el país, ¿no? Rosana, discúlpame, tenemos algún pequeño problema de comunicación en tu primera parte, en tu primera intervención. No hemos podido... sí, danos unos segundos, por favor, y queridos amigos, quédense con nosotros en la línea unos momentos nada más, entre que mejoramos la comunicación con Rosana Galesio para hablar del tema de pensiones. Ella nos venía refiriendo algo que es sabido. Pensión y sistema previsional solamente tendrían un promedio de 30% de la masa laboral. El otro 70%, como ya nos dijo Rosana, está en la informalidad y no tiene un sistema de pensiones. La pregunta también, y obviamente va a ser una de las preguntas que le voy a hacer a Rosana, es cómo vamos a poder lograr incorporar a ese 70% de informales en un sistema previsional. Un sistema previsional, digamos, del Estado, un sistema previsional privado, mixto, esta pensión por consumo, porque finalmente todos consumimos y podríamos acceder vía eso a una pensión, pero vamos a continuar con Rosana, que ya está con nosotros nuevamente. Rosana. Ahora sí, ahora estamos bien, Jorge. Bien, vamos de nuevo entonces, y discúlpame, retomemos la conversación. Sí, no te preocupes. Mira, lo que yo les decía es, a mí me llama la atención y la verdad escucho con crudeza y preocupación de mi parte, pero con esa forma de ver al Perú como algo tan pequeño como Lima o las personas que tienen algo formal. A ciertos economistas que escucho que dicen es una buena alternativa, ya se está viendo de otra manera. No creo que sea así y muchos peruanos de a pie no lo consideran de esa forma. Porque, Jorge, el mercado formal del trabajador peruano no llega ni al 30% con las justas. Están hablando de un mercado formal. Y por otro lado, están hablando de garantizar una pensión por consumo, donde las probabilidades de que las personas puedan aportar por esa pensión por consumo es bastante remota. Además de que hablan de una supuesta pensión que sería garantizada de 600 soles como si fuera gran cosa, cuando estamos viendo que ni siquiera eso estaría siendo considerado una buena pensión. Entonces hay algunas variables que, ¿por qué hablamos de esta reforma? Claro, abriendo el abanico de que puedan tener la oportunidad de tener pensiones en los bancos, en las instituciones financieras, en las cajas de ahorro, en las cooperativas. Ojalá que esto no sea finalmente un lobby con ciertas instituciones financieras para que termine siendo lo mismo, porque por ese lado podría decirse, por ahí van a mejorar las comisiones porque hay un abanico mayor de probabilidades. Cuidado, veamos cuáles van a ser los detalles, porque finalmente es mi dinero como aportante y me están poniendo limitantes bastante marcadas que yo no voy a poder acceder a eso, ¿no? Entonces, no sé exactamente
si es una gran reforma con bombos y platillos en un país que sigue teniendo un mercado informal laboral bastante. Rosana, vamos un poco a circunscribirnos primero en esta masa laboral que sí tiene una posibilidad de una pensión futura, este 30% que tú mencionas. Seguramente sí me vas a poder decir cuántos son, pero en el debate de esta norma, ¿se habrá citado a alguna asociación de pensionistas o a algunos gremios de trabajadores para poder discutir qué están pensando? O como siempre el legislador que se siente iluminado y a veces también lo hace por intereses, digamos, subalternos, solamente hace la norma sin convocar a quien va a ser afectado? Bueno, casualmente me has quitado las ideas de la cabeza de la segunda parte que te iba a decir. Seguimos con un Congreso todopoderoso y que trabaja desde su curul y no escucha verdaderamente la necesidad del pueblo. Perdónenme que lo diga de esta manera, pero no creo y no se ha sabido y no es abierto que se hayan reunido con diferentes gremios o con un grupo de pensionistas o cercanos a pensionistas para que puedan decir cuál es la realidad verdaderamente. Lo que tú dices es preocupante y ahí iba lo que yo te decía. Ojalá que cuando se abre este abanico de oportunidades para poder tener una pensión o un fondo de pensiones en los bancos o instituciones financieras, no sea un acuerdo entre ciertas instituciones y termina favoreciendo solamente a un mercado financiero peruano que siempre ya sabemos más o menos por dónde va, ¿no? El problema es que, Rosana, la experiencia que tiene particularmente los peruanos respecto del sistema de pensiones privado no es la mejor, ¿no? Con algunas excepciones de personas que en algún momento, de repente más boyante del sistema, pudieron retirarse con algunas pensiones, digamos, más apreciables. En el último tiempo, las personas no están recibiendo lo que por su aporte deberían, y en proyección, cuando un joven comienza a aportar ahora, ve para adelante y ve que va a trabajar toda su vida para poder terminar recibiendo 800 soles, 1000 soles, 1200 de pensión, que además en el tiempo y por la propia devaluación no van a hacer nada en las manos. Así es, así es. Eso es lo que tú acabas de decir, también es bastante tirado de los pelos, porque estás hablando de que tienes que garantizar 20 años, 240 procesos pensionarios para poder, o retenciones, o aportaciones, como le quieran llamar, para decir que tengas algún tipo de pensión básica, paupérrima, de 600 soles. Estamos hablando, valor de dinero en el tiempo, ¿con cuánto podrás vivir con 600 soles en ese momento? ¿Para qué servirá? Entonces, te están poniendo unas trabas y ese es el punto, Jorge, el análisis hecho desde la lumbrera y la iluminación que tienen los congresistas, sin hacer un análisis verdaderamente de acuerdo a lo que se está viviendo y sobre todo de atacar lo que yo siempre digo, para que el mercado laboral sea más adecuado, más atractivo y que haya mayor formalidad sin castigar al emprendedor o al empresario mediano pequeño que quiere contratar de manera formal. No se está cambiando eso, se está yendo por encima de eso. Ojalá no sean intereses muy de grupos pequeños o de ciertos sectores que finalmente son los que se van a favorecer, ¿no? Y lamento tener que aceptarlo, pero cuando se trata de dinero que se va a poder acumular, porque no son pues 1000, 2000, son millones de personas que aportan a fondos. Cuando se trata de estos dineros que sí son apetitosos para empresarios, vamos a recordar lo que pasó con las AFP. Las AFP eran el típico nadie sabe para quién trabaja, pero sí todos sabemos quién gana siempre y quién pierde siempre. La AFP ganaba, no solamente ganaba por el hecho de que siempre tenía una rentabilidad. Cuando se perdían utilidades, el que perdía en su fondo era el futuro pensionista. Pero la AFP mantenía y mantiene toda una burocracia dorada.
con Exacto. oficinas, con aire acondicionado, lujosas, personal para administrar un dinero que ellos nunca trabajaron y que de una u otra manera se les fue colocado en la mano para poderlo administrar y que finalmente fue pues el negocio del siglo, ¿no? Así es, No había así nada es. en una mano, no había en la otra y de pronto a grupos empresariales se le depositaron millones de soles para que los administren. Y encima de eso, no solamente contentos con hacer negocio con ese dinero, pagaban pobres rentabilidades. Pero bueno. Exactamente. Exactamente, y además, mira, pongámonos a pensar en varios aspectos de esta reforma, ¿no? Esto de ya a partir de los 40 años, personas menores a 40 años ya no pueden retirar su 95.5, que fue una normativa que salió en el 2016. Por otro lado, hablan de la pensión por consumo. Pongámonos a pensar que 1.000 soles voy a consumir yo con boleta, que no tenemos una cultura tributaria de pedir boleta, que de alguna forma quieren ayudar a SUNAT para que también se impulse a que todos entreguen la boleta de venta. Ok, vamos a decir que no más de... que voy a tener 100 soles en un periodo, en un año, y hablan de que debe ser un consumo máximo mensual permitido de 8 UIT, 41.200. O sea que el aporte máximo sea de 412. ¿Cómo vas a hacer para completarlo? Y con esa pensión mínima, ¿cómo van a hacer para garantizar una pensión mínima de 600 soles? Y ahora, al cumplir 18 años, un ciudadano debe elegir si está en la FP o en la NP. Ok. ¿Y qué pasa si no tienes trabajo? Estamos hablando de un mercado donde los jóvenes, mucho más jóvenes hoy en día, se hacen emprendedores, salen del colegio y si pueden estudiar una carrera técnica, la estudian o abandonan la universidad para tener un negocio. ¿De qué forma estamos haciendo atractivo de que estos empresarios jóvenes o emprendedores jóvenes tengan apoyo tributario, tengan apoyo comercial, tengan apoyo en diferentes sectores para seguir siendo emprendedores sólidos? No, te estoy diciendo, te chapo a partir de los 18 y estás en la FP o estás en la NP. Suena a castigo, no suena a oportunidad. Y lo que tú has dicho es válido. No que vinieron ganando, siguen ganando a pesar de que en los últimos años las inversiones de las AFP no han sido las mejores y no han dado réditos. A medida la gente ha perdido hasta su capital. Entonces, ¿de qué manera eso se va a garantizar cuando vayamos a los bancos o a las instituciones crediticias? Ojalá, por eso digo, no sea un acuerdo con ciertas instituciones financieras para manejar el tema de las comisiones, ¿no? Porque el sector financiero de Perú también sabemos que es un sector bastante cerrado y estrecho, que por supuesto está bien, son una entidad que vende colocaciones, que da préstamos, que recibe préstamos, pero que de alguna manera, ¿de qué forma van a garantizar que esas comisiones no nos ahoguen? Porque si no va a ser lo mismo, ¿no? No va a haber mayor cambio. Bueno, viniendo Rosana, de quien viene este proyecto de ley y quién lo impulsa, no me llamaría la atención de que hayan ya conversaciones y que hayan acuerdos para poder manejar estos grandes y millonarios fondos que se van a manejar a partir de ahora, justamente producto de la obligación de jóvenes y digamos, adultos ya de poder cotizar para algún fondo de pensiones, ¿no? Siempre... Por supuesto que sí. La misma preocupación que yo y la misma situación que yo siento y percibo, y no es que sea pesimista, es que si tú no abres la oportunidad de hablar con los sectores de los gremios, diferentes gremios de trabajadores, con las personas que representan de alguna forma a los pensionistas, estamos hablando que pueden haber intereses futuros. Ya lo vimos desde el tema del préstamo que se dio en la pandemia, lo hemos visto con varias situaciones donde propios ministros de Economía han terminado, está bien, es una oportunidad, han terminado trabajando para esas entidades financieras donde se favorecieron con este tipo de oportunidades y de productos que se sacaron para ayudar al país. Entonces, a mí me llama la atención, y justo lo que tú decías, que haya sido tan insistente en el tema del Congreso y que no haya tenido una discusión más abierta, porque estás hablando de cambiar el futuro de los peruanos que están empezando un camino laboral y de personas que también estaban cerca de los 40, que están cerca de los 40 y esperando para poder retirar su dinero. Me parece ligero muchas veces decir, es que el peruano retira su 95.5 y se lo gasta. No es tan así. No es tan así porque justamente tú lo has dicho, es un modelo que nos golpeó, que nos defraudó
que nos decepcionó y que encima tomó parte de mi capital y lo utilizó y no me generó ganancias esperadas. Entonces no es como se había vendido en el año 91, 92 cuando empezaron las FPs, ¿no? Entonces, en esta situación, y si no quiero estar en el FP, tengo que estar en la ONP. Pero si yo tengo 18 años y comienzo a tener, estoy dentro de la población económicamente activa, voy a tener que ir por uno de ellos dos. Entonces, yo no creo que nada que sea de esta forma, que te pone contra la pared y que te obliga de esta manera, sea algo que sea razonable para el peruano, sobre todo cuando hay un tema de decepción en el camino, ¿no? Bueno, Rosana, de este Congreso, la verdad es que el ciudadano tiene pues justificadas dudas de cada norma que se saca, y de esa norma como toda norma, porque además así debería ser cuando uno estudia leyes y lee, por ejemplo, el espíritu de las leyes de Montesquieu, entiende que las normas deberían ser hechas justamente para beneficiar a quien va a afectar, o para ordenarlo, o para moderar, y no para tener o para poder gestionar intereses ocultos de grupos de poder, ¿no? Pero bueno. Así es. Pero Jorge, hace mucho tiempo, en los últimos años, estamos viviendo este tema con mayor fuerza, la idea de que Perú solamente se centra en Lima y en ciertos grupos económicos también, y lamentablemente encima estamos en la peor crisis de falta de capacidad técnica y de profesionalismo de quienes están garantizando supuestamente el futuro de los peruanos, ¿no? Ahora, si vamos un poco ahora al otro 70%, deberíamos entender que el legislador que ha pensado esta norma, con esta figura de la pensión por consumo futuro, estaría pensando en este 70%. Tú mencionaste hace un momento la poca, digamos, la poca experiencia o la poca voluntad. Es que ahí, Jorge, tendría que haber una educación tributaria y efectivamente hacer mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho impulso a que en cada consumo que tú tengas, pide tu boleta, no te olvides de sustentar tus gastos, que te den tu boleta de venta. Tú vas a comer un menú y te retiras si no pides tu boleta. Se sabe que en muchos locales, y lamentablemente yo soy contadora de profesión, y lamentable y vergonzosamente tengo que decir, todavía existe la compra de facturas, todavía existen muchos locales que dicen, tenemos una caja con factura y boleta, tenemos una caja que no da nada, porque el ciudadano no está acostumbrado muchas veces, y sale del local y vas a tener que tendrá que salir un reglamento o un procedimiento de cómo vas a tú inscribirte para poder inscribir tus boletas y tener un control y poder decir, ya llegué a los 400 y tanto que me están pidiendo para lo que es con el tema del consumo. O sea, hay una tarea que ¿a quién se la vas a trasladar? ¿Al peruano? Primero tendrías que recordarle que en todo servicio o bien que tú compras, obligatoriamente, ya ni siquiera debería pedirlo, debería estar la boleta de venta, ¿no? No, claro, pero además, siendo que el Congreso tiene personas del interior del país, solamente hace falta salir un poco más allá nomás de cualquiera de los puestos de peaje que hay a los dos lados de Lima, para darte cuenta. Uno va, por ejemplo, al mercado de Mala un día domingo a comprar algún producto en un fin de semana que esté pasando cerca al sur, ¿y qué vas a pedirle boleta a la señora que te está vendiendo la fruta, a la que te vende una mano de plátanos? ¿Qué le vas a pedir, una boleta? Y en ese momento la señora te va a emitir una boleta electrónica de la venta de plátanos o de fruta o de pescado. O sea, no tiene lógica. Por eso es que parece que el legislador que ha hecho esta norma solamente conoce Lima, Miraflores, San Isidro, San Borja. Pasa lo que estoy diciendo, y yo lo vengo diciendo. A mí me da mucha pena y a veces hasta vergüenza ajena escuchar a muchos representantes en diferentes instituciones, ministros, los congresistas, que dicen, sí, porque acá todo está maravilloso. Me parece que solo conoces tu distrito, o por último no saliste, ni siquiera Lima provincias, ¿ah? No saliste de Lima. Así es. Porque la realidad que se vive en el interior es totalmente diferente. Lo que tú dices, grandes empresas que compran, por ejemplo, muchos insumos
a personas del interior, a diferentes departamentos, los ayudan a formalizarse de alguna manera en la parte tributaria. Pero ¿cómo le vas a decir al peruano de a pie, te voy a hacer atractivo, pero tú vas a tener que llevar un control y vas a acordarte de pedir tu boleta? Y cuando compre yo en un mercadito, ¿cómo hago si no me dan boleta? A la señora, entonces, le compro medio kilo de huevos a la señora de la bodega de la vuelta de la casa. Dame mi boleta electrónica para que quede registrado para poder pedir mi pensión dentro de 20 años. Por favor, Rosana. Además que eso va a estar interrelacionado, intercomunicado, nosotros vamos a tener que llevar un control cada uno, porque todo eso va a estar, a partir de que le den una boleta a Rosana o a Jorge, automáticamente va a ir alimentando mi información porque me registré en el padrón para esta pensión por consumo. Tendría que haber alguna metodología. ¿Estamos preparados para eso? Si cada vez que hay un bono o algo vemos que salen tantas situaciones irregulares de que personas inescrupulosas cobran, que no les corresponde, los sistemas, hay hackers y los sistemas no funcionan adecuadamente. ¿Estamos preparados para ese control? Por eso, a mí incluso hasta de estudiosos economistas, cuando yo los escucho, es favorable, es muy bueno, esto incentiva. Claro, hay que mirar un poquito la pensión, le digo, ¿en dónde? En los distritos principales de Lima, nada más. Pero no creo que sea para el interior del país. Así es. Rosana, te agradezco mucho tu presencia Muchísimas en el programa gracias. Y estás invitada para una nueva oportunidad. Cuando publiquen esta norma en el peruano vamos a poder discutir más. Muchas gracias. Un placer, Jorge. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Rosana. Bien, amigos, ahí tenían otra travesura más del Congreso. Este Congreso de la presidenta Dina Boluarte, que vamos a bautizarlo ahora el Congreso Ronrón. ¿Qué les parece? Estaba el señor Congreso Ronrón haciendo sus leyes Ronrón, ¿no? Leyes, normas, barbaridades, travesuras. Pero bueno, ahí tenemos pues esta relación perversa y de oxígeno, en que se pasan el tanque de oxígeno para poder ir respirando un rato el Congreso, un rato la presidencia, para poder sobrevivir en este margen de error estadístico ya en el que se encuentran, ¿no?